gobierna justamente la respuesta a través de quimioreceptores y mecanorreceptores. Y luego hablábamos de que eran justamente estos quimioreceptores y mecanorreceptores, sobre todo los quimioreceptores, estimulados por ciertos cambios, como por ejemplo la presión de CO2, ¿cierto? Y luego también la concentración de oxígeno. Entonces activábamos receptores centrales y receptores periféricos. ¿Estamos bien? Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy yo les decía que teníamos que hablar propiamente del pH, porque era justamente la varianza de pH la que nos daba respuestas. Y les dije que antes de hablar del pH fisiológico, antes de hablar de la propia regulación ácido-base, yo les iba a comentar por qué el pH como condición inherente a todos los líquidos o todos los medios donde haya agua, por qué el pH tenía valores y por qué existían rangos de pH. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Les dije eso? Hoy día están tristes, están apagados, no han hecho fotosíntesis. ¿Qué ha pasado? Repaso, a las fijas. Ya, al final, ¿ya? Primero vamos a entender lo que corresponde hoy, pero ¿hoy día están tristes? ¿Les ha pasado algo? ¿Se va a acabar ya la unidad? ¿Ya no nos vamos a ver? ¿Por eso están tristes? Espero que sí, ¿no? Bueno, ya no nos vamos a ver, pues, en realidad. Entonces, ¿quieren repaso y no han venido ni a la clase y quieren repaso? ¿Todas? ¿Las tres? No creo. ¿Allá? Ah, te has cambiado de sitio entonces. Ya, muy bien. Bueno, ¿y la delegada ha llegado o no ha llegado la delegada? Todavía no llega, muy bien. Entonces, cuando hablamos de pH, primero hablo de pH, ¿ya? Después hablamos de Henderson-Hasselbalch, de la regulación ácido-base. Porque es importante que sepan por qué. Siempre hay que saber por qué, el porqué de las cosas. Entonces, el pH es una característica de todo medio acuoso. Es lo primero que debemos recordar. Que siempre va a existir un pH en cualquier sistema donde exista agua, no solamente en el medio biológico, no solamente desde un punto de vista fisiológico existe un pH, sino que pH hay en todo sistema donde haya agua. ¿Ok? Y esto definitivamente influye en nuestro medio biológico, en donde estamos constituidos más o menos entre un 60 a un 70% de agua. Entonces siempre entenderemos que existirá un pH de por medio y que este debe encontrarse en un parámetro, ¿no? En unos rangos. Entonces el agua como sustancia se disocia. Vamos a fundamentar matemáticamente. Esto de repente no sea importante desde el punto de vista de la evaluación. No es que yo voy a pedir que ustedes fundamenten los valores de pH, pero sí es importante desde el punto de vista formativo, ¿no? Ustedes tienen que saber, por lo menos tener una idea que existe una razón matemática, numérica, por la cual se dan todos los valores que conocemos. Entonces, cuando nosotros disociamos una molécula del agua, obtenemos a sus hidrogeniones y oxidrilos. Y como se da en una dinámica de equilibrio, se podría analizar desde una condición de una constante de disociación. Y cuando yo hablo de una constante de disociación, involucro no solamente cantidades, sino concentraciones. Y llegamos a la igualdad que la concentración del agua debe ser igual a la concentración de hidrogeniones
por la concentración de oxidrilos. Entonces aquí prácticamente ya tengo una incógnita o algunas variables en donde yo podría llevar la igualdad a presentarla de la siguiente manera. La constante de equilibrio de disociación del medio acuoso sería igual a ¿qué? Sería igual a la concentración de los hidrogeniones por la concentración de los oxidrilos sobre la concentración del agua. Y como esto es una constante y todas las constantes ya están declaradas, entonces solamente tenemos que 1.8 por 10 a la menos 16, que es la constante de equilibrio de disociación del medio acuoso, va a ser igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de oxidrilos sobre la concentración del agua. Y esta concentración del agua va a pasar multiplicando. Pero la concentración del agua es otra constante. ¿Y a cuánto equivale la concentración del agua? La concentración del agua tiene un valor y eso va a depender, en realidad no depende, de la cantidad de agua que quisiéramos hablar. Por ejemplo, dame una cantidad de agua de la que quieras conocer su concentración. 5 litros. Entonces, si yo quiero conocer la concentración molar del agua, tengo que ir a mi fórmula de molaridad, esto que aprendemos en el colegio, ¿verdad? Colegio nos dice molaridad es igual al número de moles sobre el volumen de la solución expresado en litros, ¿cierto? Volumen. Entonces la molaridad en este caso sería la masa en gramos de 5 litros, serían 5.000 gramos, sobre el peso fórmula que es el número de moles, 18 gramos mol, sobre el volumen en litros, 5 litros. Y entonces 5.000 entre 18 entre 5, ¿a cuánto es igual? 55,5, ¿no? 55,5 molar. A ver, dividan, de repente me he equivocado. A ver, yo he dividido rápidamente, ella fue la que me dijo 5 litros, yo no lo elegí. ¿Sí? ¿Da? ¿Seguros? ¿Sí da? Ah, ya ves, qué rápido calculo. Y no es agilidad mental, mentira, no es agilidad, es una constante. Porque yo podría poner cualquier volumen, si no dijeran 5.000 y dijéramos 1.000, por ejemplo, yo tendría 1.000 entre 18 entre 1. Y esto también da 55,5. ¿O no? ¿Da o no da? Sí da, es una constante, por eso decimos que es una constante, pues. Entonces, si la molaridad del agua, si la concentración del agua en cualquier sistema, en cualquier medio, es 55,5, y ese 55,5 pasa multiplicando a la constante de equilibrio de disociación del medio acuoso, ese producto lo vamos a llamar producto iónico del agua. Producto iónico del agua. Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Ese es el valor que resulta cuando multiplicamos 1.8 por 10 a la menos 16 por 55.5. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a la concentración de los hidrogeniones por la concentración de los oxidrilos. Y aquí viene algo muy importante. Solamente en el agua químicamente pura, ¿ok? En el agua químicamente pura, esta disociación es equimolar. ¿Equi qué significa? Igual, ¿ok? Pero solamente en el agua QP, en el agua químicamente pura, la disociación es equimolar. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo dos incógnitas y quisiera despejar una de ellas, podría llevarlo a la igualdad.
¿verdad? ¿Y qué diríamos? Entonces, despejamos, por ejemplo, podríamos comenzar despejando hidrógenos. Finalmente, como estoy hablando de agua y esta disociación es equimolar, diríamos que la concentración de hidrógenos en el agua por la concentración de hidrógenos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, producto iónico del agua. Y concentración de hidrógenos por concentración de hidrógenos, ¿qué me da? Concentración de hidrógenos al cuadrado, igual a 1 por 10 a la menos 14. Si yo quiero despejar cuadrados, ¿qué hago? Raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada y raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de hidrógenos al cuadrado, concentración de hidrógenos. Y raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14, 1 por 10 a la menos 7. Y entonces significa que en el agua químicamente pura, la concentración de hidrógenos es igual a 0.00000001. Pero es difícil poder mantener una conversación con tantos ceros, con tantos números. Llama al error. Es por eso que Sorensen en 1909 nos propone la siguiente fórmula y nos dice el pH, entonces ya nos habla de un potencial de hidrógenos, es igual a la inversa del logaritmo de la concentración de hidrógenos. Yo sé que cuando uno hace ciencias biológicas como la medicina, los números siempre fastidian, ¿no? Más si hablamos de inversas de logaritmos y vainas complicadas. Gracias, ¿no? Máximo delegado. ¿Cuánto te debo? 5 soles ya. Delegado bien carrera, eso está 3 soles, no está cobrando porque está en la Molina. Muy bien, entonces fíjense, para no trabajar con la inversa del logaritmo, uy, fallada, 3 soles nomás, 2.50, uy, mírenme, tengo que partir 2.50 delegado, uy, se sigue rompiendo. Están pasadas las tizas, ya. Entonces, estamos teniendo que la inversa del logaritmo es igual al potencial de hidrógenos. Pero, para no trabajar con la inversa del logaritmo, se trabaja con el logaritmo negativo y da lo mismo. Entonces, el potencial de hidrógenos será igual a que al menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Entonces, el pH del agua finalmente resulta siendo el menos logaritmo ¿de cuánto? De 1 por 10 a la menos. ¿Cuánto era la concentración de hidrógenos en el agua? 1 por 10 a la menos 7. Entonces, 1 por 10 a la menos 7 menos logaritmo, esto me da que el pH del agua es igual a 7. Y eso es lo que yo les decía la semana pasada, ¿no? Cuando yo les preguntaba, ¿cuánto es el pH del agua? Y ustedes me decían 7. Ah, qué bien. ¿Pero por qué 7? No sé. 7 porque eran los días de la semana, los pecados capitales. Por último decíamos los enanitos de Blancanieves eran 7 y por eso de repente 7. No, 7 va por eso. ¿Ok? 7 va por esa razón. Y la misma condición entonces por la que hemos llegado a través del despeje de hidrogeniones, podríamos tenerlo a través del despeje de okay. Podríamos tener despejando oxidrilos. Entonces, ¿qué pasa si despejamos oxidrilos? Dijo que estaba en el verde. Mañanero.
la misma referencia, ¿no? La misma referencia. Lo mismo, concentración de oxidrilos por concentración de oxidrilos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, el producto iónico del agua. Solamente en agua pura, químicamente pura, no un agua de otro tipo, solamente químicamente pura, me da esta disociación equimolar. Entonces, oxidrilo por oxidrilo, oxidrilo al cuadrado, igual a 1 por 10 a la menos 14. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Despeje de cuadrados, ¿cierto? Despeje de cuadrados. Concentración de oxidrilo al cuadrado elevado a la raíz cuadrada nos va a dar concentración de oxidrilos. Igual a 1 por 10 a la menos 7. Y entonces con esta condición es como decir, la concentración de los oxidrilos es igual en el agua a 0.00000001 molar. Pero no se puede trabajar así. Entonces, ¿con qué se trabaja? Con el pOH. Y el pOH va a ser igual al menos logaritmo entonces de la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, en el agua pura, el pOH va a ser igual al menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7. Y el pOH es igual a 7. Ok. Entonces, por justamente este pOH, es que finalmente el pH más el pOH es igual a 14. ¿Ven? Y ahí aparece el rango de pH. Yo les preguntaba, ¿y por qué el rango de pH es hasta 14? Mejor hasta 20, hasta una docena, hasta 50, no sé. Y entonces tenemos un rango que va de 0 a 14, siendo 7 el punto de neutralidad. ¿Y qué significa la neutralidad? La neutralidad, entonces, bajo toda la exposición, es que la disociación de los hidrogeniones es igual o equimolar a la concentración de los oxidrilos. ¿Estamos bien? Concentración de hidrogeniones es igual a concentración de oxidrilos. No veo qué es. Dice. Ya. Para resaltar. Este es especial. Pensé que me estabas invitando a un marshmallow. Yo decía, ya, muy bien. A su madre, esto es un tizón ya. Y entre 0 y 7 están todos los sistemas ácidos. Y entre 7 y 14, todos los básicos o alcalinos. Y eso era, ¿ven? Eso era el pH, ese es el fundamento matemático del pH, para que conozcamos, para que sepamos, para que referenciemos que hablar de un pH neutro o de un pH ácido o de un pH alcalino responde justamente a estos procesos de disociación, ¿ok? Del medio acuoso. El agua se disocia. Se disocia y puede liberar hidrógenos en un caso, en el medio ácido liberaremos más hidrógenos, en el medio alcalino liberaremos más OHs, y eso depende del sistema, del momento, lo que acompañe al medio que pueda generar esta disociación. ¿Está claro? Bueno, si no queda claro, por lo menos fundamentado, ¿sí? Se entiende de que existe un fundamento, que hay una razón numérica,
Y ahora vamos a hablar del pH, pero del pH fisiológico, ¿no? Entonces ya lo vamos a llevar esto a un contexto fisiológico, a una razón fisiológica. Y para poder hablar del proceso fisiológico debemos entender que en el organismo vamos a movilizar agua que reacciona con CO2. Voy a tratar de que ingrese todo aquí en todo caso, ¿ya? Agua que reacciona con CO2 y esto produce ácido carbónico. Pero yo la semana pasada les decía de que el ácido carbónico era un compuesto muy inestable. Así como se forma, se disocia, ¿no? Así como se forma, se disocia. Y este ácido carbónico, cuando se disocia, lo que forma es hidrogeniones más bicarbonato. ¿Ok? La disociación del ácido carbónico produce hidrogeniones y bicarbonato. Y ahí inicia el fundamento del pH fisiológico que ustedes lo habían ubicado en un rango de 7.35 a 7.45 y habían indicado que 7.4 tenía que ser el pH fisiológico de estabilidad o de hemostasia, ¿verdad? Homeostasis, perdón. Entonces, vamos a justamente fundamentar por qué ese número, ¿ya? ¿Por qué 7.4? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son las variables, los intervinientes? Como habíamos dicho, este compuesto es inestable, sumamente inestable químicamente. Si yo hablara de su concentración, puede ser una concentración totalmente despreciable, ¿no? En el sentido de que no tiene algún valor importante o significativo. Entonces podríamos resumir la fórmula como que el agua con bicarbonato, perdón, con dióxido de carbono, se debe encontrar en equilibrio a la reacción de los hidrogeniones con los bicarbonatos. Y acá genero otra constante de equilibrio. Entonces, cuando ya hablo de constante de equilibrio, intervienen concentraciones. Y diríamos entonces que la constante de equilibrio de la disociación del medio será igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de bicarbonatos sobre la concentración del agua por la concentración de CO2. Pero recuerden que la concentración de CO2 era igual a ¿qué? ¿A qué igualábamos la concentración? Porque yo les decía, hablar de concentración de un gas es muy difícil, no se puede medir. A la presión parcial del gas, ¿verdad? Porque eso por gasometría se puede medir. A través de gases arteriales medimos la presión del CO2. Pero una concentración de un gas ideal bajo la ley de Henry era la presión del gas por su constante de disolución, ¿verdad? Su constante de disolución. Entonces, aquí interviene otra variable, pues, ¿no? Que es la concentración del agua. Después ya hablaremos propiamente de este CO2. Y esta agua que pasa multiplicando porque es constante. ¿Cuánto era la constante del agua? 55,5, ¿verdad? 55,5. Y acá formamos una nueva constante que en realidad tiene un valor de 800 nanomoles. Vamos a dejarlo en 800 para que no genere tanta confusión. Entonces, 800 será igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración del ion bicarbonato sobre la presión de CO2 por su constante de disolución, que es 0,03. ¿Ok?
Y entonces ya tenemos la incógnita para poder trabajar y poder hallar el pH. Para yo poder saber el pH, ¿qué necesito? Hidrógeno. ¿Qué necesito para saber el pH? Hidrógeno. Según Sorensen, pues Sorensen nos dice el pH es igual a ¿qué? Al logaritmo. Al menos logaritmo ¿de quién? El hidrógeno. De la concentración de hidrogeniones. Entonces yo estoy teniendo aquí una fórmula en donde puedo tener o puedo hallar o a partir de donde puedo determinar la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿a qué será igual la concentración de hidrogeniones? Ya matemáticamente solamente, ¿no? Concentración de hidrogeniones será igual a ¿qué? A 800 por la presión de CO2 por la constante de disolución ¿sobre qué? Sobre bicarbonato. Sobre la concentración de bicarbonatos. ¿Ok? Sobre la concentración de bicarbonatos. Y entonces ahí aparece Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? ¿Qué nos dice Henderson-Hasselbalch? Que debemos trabajar con el potencial de hidrogeniones. Entonces, si yo saco menos logaritmo de esto, menos logaritmo de hidrogeniones, ¿a qué es igual? Al pH, ¿verdad? Entonces yo pongo acá pH. Entonces, pH es igual ¿a qué? Menos logaritmo de todo. Menos logaritmo de 800, 6,1. El logaritmo de 800 es 6,1, entonces el menos logaritmo más 6,1. Y para no trabajar con toda la expresión a través de incógnitas negativo, le damos la vuelta y diríamos más logaritmo ¿de qué? De la concentración de bicarbonatos sobre la presión de CO2 por la constante de disolución. Y esta es la fórmula de regulación ácido-base. Esta es la fórmula de regulación de bicarbonatos y de la presión de CO2 que condiciona a el pH fisiológico. ¿Y por qué? Porque yo puedo medir bicarbonatos y el valor regular del ion bicarbonato es 24 miliequivalentes por litro. Entonces yo puedo decir, entonces el pH fisiológico es igual a 6,1 más el logaritmo de ¿cuánto? De 24 sobre la presión de CO2, que es 40 milímetros de mercurio a una atmósfera, por su constante de disolución, que es igual a ¿cuánto? 0,03. Entonces, pH fisiológico igual a 6,1 más el logaritmo de 24 entre 40 por 0,03, 1,2. Por lo tanto, el pH será igual a 6,1 más el logaritmo de 24 entre 1,2, 20, ¿verdad? Y logaritmo de 20, 1,3. Entonces, pH fisiológico, 6,1 más 1,3. Por lo tanto, el pH fisiológico es 7,4. Bueno, no se ve, pero ahí dice 7,4 detrás del pupitre. Y ahí está el fundamento de por qué el pH fisiológico a través de la regulación del medio respiratorio y renal
debe estarse condicionando entre estas respuestas. 7.4 en equilibrio, de 7.35 a 7.45. Menos de ese pH, acidosis. Más alto el pH de 7.45, alcalosis. Y trataremos de, por todos los medios, tratar de compensar este pH activando sistemas buffers, intracelulares, extracelulares, en sangre, para tratar de mantener el equilibrio dinámico del organismo. Pero lo tenemos ahí, ¿ven? Hay un fundamento del 7.4. ¿Preguntas? Ese es un fundamento, ¿no? Como vuelvo a repetir, no es, digamos, de pregunta de examen, no le voy a decir, a ver, fundamenta el pH fisiológico a través de la regulación respiratoria. Pero sí es importante que vayamos comprendiendo que esas son fórmulas bidireccionales, son procesos bioquímicos bidireccionales que moviliza la reacción dependiendo del momento, ¿no? Si yo tengo mucho bicarbonato, la reacción irá tomando orientación hacia la izquierda y trataré de ir eliminando el proceso a través de las activaciones ventilatorias para yo poder eliminar CO2. Si por el contrario tengo disminuido el bicarbonato, el proceso tendrá que dirigirse hacia el lado derecho para aumentar el bicarbonato y tratar de evitar el desequilibrio. ¿Me entienden? Entonces, esa dinámica corporal es la que nos permite mantener el medio en equilibrio. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? La fundamentación de por qué el pH es 7, de por qué el máximo es 14 y la fundamentación de por qué el pH. Si nosotros, por lo tanto, a ver, atiendan, ¿ah? Si hiperventilamos, ¿qué pasa si hiperventilamos? Aumenta el oxígeno. ¿Qué pasa con la presión de CO2? Disminuye. Disminuye, pues, ¿no? Disminuye. Si la presión de CO2 disminuye, el pH aumenta, ¿cierto? Si por el contrario respiramos más lento, hipoventilamos o nos ponemos una bolsa en la cabeza, ¿qué pasa con el CO2? Aumenta, ¿no? Y el aumento de CO2, ¿qué respuesta condiciona a nivel de pH? Disminuye. ¿Ah? Disminuye. Funcionó la tiza grande. Entonces, esta dinámica ventilatoria que hemos venido conversando todos estos días, justamente buscan y orientan a que el pH fisiológico se mantenga dentro de los valores regulares. El problema es cuando llevamos a la irregularidad al pH, ¿no? Cuando lo desequilibramos, porque se genera una serie de trastornos del medio ácido básico que genera falla orgánica y muerte en el paciente. Una persona con un pH ácido o un pH alcalino, o sea, en acidosis o alcalosis, un organismo no se mantiene vivo por más de 2 horas en esas condiciones. Y despertará una serie de dinámicas compensatorias. Hay procesos de movilización hasta de aminoácidos. Los propios aminoácidos también sirven como sistemas buffers, ¿no? Porque captan o donan hidrogeniones de acuerdo al requerimiento del medio. Podríamos también fundamentar la movilización de los aminoácidos cuando hay aumento o disminución de la presión de CO2, ¿no? Y ver los sistemas compensatorios al pH. Si quieren los revisamos, ¿no? Pero, ¿preguntas? Eso se mide por gasometría, por gases arteriales. Arteriales. Claro. Muy bien.
Es alguien que se dedica a borrar la pizarra. A ver, tú qué has preguntado. Te has ganado la oportunidad de borrar todo. Sí, claro, ahí está la mano. No se quiere llevar alcohol. ¿Quiere alcohol? Un aplauso al compañero que ha salido, aún sabiendo que va a ensuciar su casaca, ¿no? Valiente ha salido a borrar todas las pizarras. ¿Han tomado foto, no? No. Sonríe para que piensen que tú lo has hecho. ¿A todos? ¿Esto viene en el examen? Puede ser, ¿ah? No. Puede ser, Mato. ¿ah? Delegado. Aunque Para es preguntas fácil. pueden salir ahí, Ay, ¿no? a ver si no repetimos. La demostración del fundamento. Desde el desequilibrio del agua, ¿no? Desde la ionización del agua. La depresión del agua, mi depresión del agua. Sí, ahorita la fundamentación. Está patentado. Panorámica, de hecho. Está patentado. En el video también sí se ve. Esta es su panorámica. No, quería que conoce. ¿Qué más? Se ve. Muchos salen no sé, no le he preguntado. Clase de método y yo no le he preguntado. Falta que esté durmiendo en el salón. Está vacío, claro. ¿Sí conoces? ¿Lo puedes ver? ¿Qué tomaste? Sí, porque igual con el audio